Hola chicos, en este video vamos a ver el tema de la ecuación de Slutsky, pero ampliada, digamos, considerando que la renta monetaria no está fija, sino que depende del valor de la dotación que tenga el consumidor. ¿Sí? A eso se le suele llamar la ecuación de Slutsky con renta variable. Entonces, primero, si repasamos el caso de renta fija, ¿sí? Si consideramos que el individuo tiene un ingreso que está dado y que no pensamos cómo se determina ese ingreso, entonces cuando analizábamos el efecto de cambios en los precios, teníamos algo como lo que se representa en este gráfico, ¿no? Acá tenemos, claramente si pensamos que la recta presupuestaria gris es la número 1, la inicial, vemos que ante el aumento en el precio del bien X1, la recta presupuestaria pivotea en torno a la ordenada del origen, ¿sí? Se va hacia adentro, reflejando que el conjunto presupuestario es más chico dado el aumento del precio. ¿Sí? El aumento de precio, digamos, cambia la pendiente de la recta presupuestaria, ¿sí? Cambia la relación de precios y achica el conjunto presupuestario. ¿Sí? Pivotean en torno a la ordenada del origen porque la renta y el precio del bien 2 no cambian y la abscisa cambia porque cambia el precio del bien X1. ¿Sí? Y este cambio nos da cuenta de que si el individuo agotara toda su renta y la dedicara solo a comprar el bien X1, la cantidad máxima que podría comprar es relativamente más chica dado el aumento del precio del bien. ¿Sí? Entonces, en este contexto tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Podría el aumento de los precios de un bien aumentar el nivel de bienestar del consumidor? Bueno, y digamos, nosotros sabemos que el consumidor necesariamente se va a encontrar en una situación peor cuando la renta eh, monetaria está dada, es algo fijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado, como lo mostrábamos recién, el conjunto presupuestario sabemos que se achica, ¿sí? Es más pequeño, la capacidad de compra de ese consumidor es menor, ¿sí? El consumidor puede acceder a menos cestas de consumo que en la situación inicial. Bueno, ahí podríamos nosotros distinguir el efecto renta y el efecto sustitución, que ya lo vimos, ¿no? Si consideramos el efecto sustitución a las Slutsky, sabemos que este cambio de precios relativos, si nosotros ajustamos la renta del consumidor de forma tal que pueda acceder a la misma elección óptima inicial, iba a implicar, ese cambio de precios relativos iba a implicar la sustitución de un bien por el otro, ¿sí? Y además, dado que este cambio en el precio de uno de los bienes implica que se disminuye la capacidad de compra del consumidor, ¿sí? Ante ese menor ingreso, digamos, el consumidor va a consumir menos de los dos bienes si es que los dos bienes son normales, ¿sí? Entonces, todo nos llevaría a un menor nivel de bienestar para el consumidor o, en otras palabras, el consumidor alcanzaría una curva de indiferencia relativamente más baja. ¿Sí? Esto pasaría cuando tenemos renta fija. ¿Sí? Acá no dibujé las curvas de indiferencia, solo mostré el cambio en el conjunto presupuestario. Pero pueden usarlo ustedes como base para practicar lo del efecto sustitución y renta, en el caso de una renta fija. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros eh, dejamos de suponer que esa renta es algo fijo y pasamos a pensar que esa renta depende de las dotaciones que tenga el consumidor? ¿Sí? Por ejemplo, podemos pensar que la renta del consumidor depende del valor de la dotación. Suponemos que tiene como dotaciones dos bienes, ¿sí? Un bien 1, un bien 2, entonces las dotaciones las llamamos, las simbolizamos con la letra W, ¿sí? Entonces su dotación sería W1 y W2. ¿Sí? Esa dotación, cada una se la evaluaría por el precio, ¿sí? De la dotación. Si uno puede pensar, creo que en Varian, que es donde se explica este tema de ecuación de Slutsky con renta monetaria variable, eh, Varian da el ejemplo de un productor, ¿sí? Que tal vez en su chacra tiene, no sé, creo que él da el ejemplo de manzanas y naranjas, ¿sí? Entonces, ese productor tendrá una dotación de manzanas y una dotación de naranjas, ¿sí? Y el precio de esas manzanas y el precio de esas naranjas multiplicadas por la dotación que él tiene va a representar su renta, ¿sí? Eso es un ejemplo como para que puedan entender, ¿no? Después vamos a ver una aplicación al mercado de trabajo que tal vez es un poco más interesante, pero bueno, ya con esto queda un poco claro. Sí, entonces, el problema de este consumidor va a pasar a ser maximizar su utilidad, si es el problema primario,
maximizar su utilidad, sujeto a su restricción presupuestaria. ¿Sí? Él entonces elegirá las cantidades de los bienes que querrá consumir, en este caso suponemos que hay dos bienes, el bien X1 y el bien X2, ¿sí? Y su restricción presupuestaria entonces ahora no va a estar restringida por un ingreso fijo, sino que por un ingreso cuyo valor está determinado por el valor de la dotación, ¿sí? W1 y W2. Bueno, entonces para poder analizar este problema con dotaciones, vamos a introducir unos nuevos conceptos, ¿sí? Vamos a usar el concepto de demanda bruta y de demanda neta. Por demanda bruta nosotros entendemos las cantidades de bienes que el individuo efectivamente consume, ¿sí? Lo que él demanda en el mercado. Y las vamos a simbolizar, en este caso, Varian la simboliza con la letra X, ¿sí? Entonces tenemos que el consumidor va a elegir X1 y X2, ¿sí? Óptimos. Y demanda neta es la diferencia entre esa demanda bruta, ¿sí? Lo que el consumidor demanda realmente en el mercado, y las dotaciones de bienes que tiene, ¿sí? Suponemos que estos dos bienes que él elige también los tiene como dotaciones, ¿no? Entonces, la demanda neta va a ser el W1, para el bien 1, digamos, va a ser W1, va a ser, perdón, X1, ¿sí? Menos W1. X1 es lo que él demanda en el mercado y W1 es la dotación que tiene de ese bien. Y lo mismo para el bien 2. ¿Bien? Entonces, tenemos estos dos conceptos nuevos y ahora vamos a reformular la restricción presupuestaria con dotaciones, ¿sí? Antes decíamos que el gasto total en cada uno de los bienes era igual al ingreso, y ahora el ingreso, vamos a ver qué hay dentro del ingreso y suponemos que está compuesto por dotaciones de dos bienes, W1 y W2, cada uno evaluado a su precio. Entonces esta va a ser la nueva restricción presupuestaria, que de nuevo nos dice que todo lo gastado por el consumidor, si su gasto total tiene que ser igual a su ingreso total, que ahora depende del valor de las dotaciones que posee, ¿sí? Si nosotros pasamos esto para el primer miembro, vamos a tener esta expresión. Entonces, en este tipo de problemas vamos a tener dos posibilidades para cada consumidor respecto a cada uno de los bienes. El consumidor va a poder ser demandante neto, ¿sí? De los bienes, de un bien, y oferente neto, o sea, podrá ser demandante neto u oferente neto de cada uno de los bienes, ¿sí? Siempre si es demandante neto de uno, va a ser oferente neto del otro, necesariamente como para que se cumpla con la restricción presupuestaria, ¿bien? Entonces, demandante neto, ¿qué quiere decir? Que lo que él demanda en el mercado del bien Y es mayor que lo que tiene como dotación, ¿sí? Si ocurre eso, decimos que el consumidor es demandante neto. Ahora, si ocurre lo contrario, ¿sí? Que lo que él tiene como dotación es mayor que lo que él demanda en el mercado, entonces va a ser un oferente neto, ¿sí? Es decir, que él demanda del mercado menos de lo que tiene como dotación, entonces en realidad lo que está haciendo es ofrecer ese bien en el mercado. Entonces tenemos esas dos posibilidades ahora para cada consumidor respecto a los bienes, ¿no? ¿Y cómo lo vemos a esto de oferentes netos o demandantes netos dentro de nuestro gráfico típico de elección del consumidor para el problema primario? Fíjense, acá tenemos, como antes, en los ejes, las dos bienes, ¿no? El X1, el X2, una recta presupuestaria y un mapa de curvas de indiferencia. Fíjense que la recta presupuestaria tiene como una de sus cestas de consumo a W1 y W2, ¿sí? Esto ocurre siempre, digamos, porque para el consumidor siempre puede acceder a comprar la misma dotación que tiene, ¿sí? O sea, la dotación que tiene es un conjunto de elección que es asequible para el consumidor, ¿sí? Dada la definición de la recta presupuestaria. Entonces, la recta presupuestaria necesariamente tiene que pasar por la dotación que tiene el individuo W1 W2. La pendiente de la recta presupuestaria son los precios relativos, ¿sí? Como antes, menos P1 sobre P2 para este caso. Y fíjense cómo el consumidor, dada la dotación que tiene y dados los precios relativos, en este ejemplo elige la curva de indiferencia más alta posible, busca la tangencia, digamos, entre la recta presupuestaria y la curva de indiferencia, y se posiciona en este punto como óptimo. Y elige entonces demandar en el mercado X2 estrella y X1 estrella. Entonces, si analizamos para cada uno de los bienes qué es lo que pasa, tenemos que para el bien X1, él demanda en el mercado más de lo que tiene como dotación, entonces es un demandante neto de X1, ¿sí? Y para el caso del bien X2, él tiene la dotación W2 que es más alta que lo que él demanda, entonces este consumidor es un oferente neto de X2 y un demandante neto de X1, ¿sí? Así lo analizaríamos a este tema. Entonces,
Primero, bueno, a partir de que entendemos eso, digamos, nosotros podemos de nuevo analizar, bueno, cómo cambiaría la elección del consumidor ante un cambio en el precio de los bienes, ¿sí? Y ahora, en vez de analizar cómo cambia la demanda del consumidor ante un cambio en la renta, deberíamos, como la renta no es algo fijo, sino que depende de las dotaciones, vale más analizar cómo cambia la elección del consumidor cuando cambian las dotaciones que tiene, ¿sí? El valor de las dotaciones. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Bueno, ver qué pasa cuando varía la dotación de bienes que tiene el consumidor. Entonces, acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? En este caso, no, estos gráficos son de varian, no tenemos las curvas de indiferencia, así que no sabemos si es un consumidor neto de X1 o un demandante neto de X1, pero lo único que vamos a ver es cómo cambia el conjunto presupuestario cuando varían las dotaciones. En este caso tenemos que la dotación inicial es la que está representada por esta expresión, ¿sí? Es la que se corresponde con esta recta presupuestaria, y W1, W2 están indicados aquí con un puntito, ¿no? Entonces, el valor de la dotación es tal que le permite al consumidor que este sea su conjunto presupuestario. Ahora, supónganse que cae la dotación de W1 y W2 que tiene el consumidor. Supónganse si las dotaciones eran de nuevo frutas, si es un productor de frutas, manzanas y naranjas, entonces hay una sequía, hay una helada, lo que sea, y eso hace que se reduzca la dotación de manzanas y naranjas que tiene ese consumidor que es productor a su vez. Entonces cae W1, cae W2, y el valor de su dotación pasa a ser más chico que el inicial. ¿Cómo lo representamos? Es equivalente a una reducción de la renta, ¿sí? Según el esquema que veíamos antes. Entonces, los precios relativos no cambian, lo único que cambia es que cae el valor de la dotación. Como resultado, nosotros desplazamos la recta presupuestaria hacia abajo. Y acá está simbolizado con un punto que esta sería la nueva dotación. O sea, en este caso, como está señalizado, vendría a ser que el valor de la dotación W1 aumenta, ¿sí? La cantidad, digamos, de la dotación W1 y la de W2 disminuye, ¿sí? Y fíjense que esto que nos está indicando, bueno, que cae, es más chico ahora el conjunto presupuestario de este consumidor. ¿Sí? Él puede acceder a menores cestas, acá, menores combinaciones de cestas de consumo, ¿sí? Dada la caída de la dotación, ¿sí? Por lo tanto, seguramente que el consumidor en esta nueva situación tendrá un bienestar relativamente más pequeño, ¿sí? Bueno, y acaso, pues, bueno, ¿qué pasa con la demanda de cada bien? Y bueno, esto va a depender de muchas cuestiones, ¿no? Va a depender de las preferencias que tenga el consumidor por esos bienes, y va a depender de si estos bienes son normales, son inferiores, son bienes GIFE. Bueno, tenemos muchas variantes ahí en el medio, ¿sí? Así que no vamos a analizar tan a fondo, simplemente quiero mostrarles cómo cambia el conjunto presupuestario para este caso. Y bueno, y acá está dibujado lo contrario, supongamos que aumenta el valor de la dotación, ¿sí? Entonces el primer conjunto presupuestario era esta era la recta presupuestaria inicial, estas las dotaciones, W2 y W1, y ahora aumenta, ¿qué tenemos en este caso? A ver, en este caso tenemos que disminuye la de W2 porque pasamos un punto como este, y aumenta la W1, pero en conjunto el valor total de la dotación es mayor que el inicial. Entonces, ¿cómo lo representamos? Desplazamos la recta presupuestaria hacia arriba, haciendo referencia o mostrando que el conjunto presupuestario del consumidor es mayor en la situación final que la inicial, ¿sí? Bueno, ahora vamos a analizar algunas cuestiones como un poquito más interesantes, ¿sí? Veamos ahora cómo cambia la elección del consumidor cuando cambia el precio de alguno de los bienes, ¿sí? Y ahora, como dijimos antes que tenemos conceptos nuevos, que justamente son estos de que el consumidor puede ser un comprador neto o un oferente neto para cada uno de los bienes, entonces esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta ahora para poder analizar cómo cambia la elección del consumidor cuando cambia el precio, ¿sí? Porque obviamente dependiendo de la posición inicial del consumidor, ¿sí? Ya sea vendedor o comprador neto de cada uno de los bienes, el efecto de variaciones en los precios puede ser diferente. Entonces veamos un primer ejemplo. Supongamos que la recta presupuestaria inicial es esta, ¿sí? Que pasa por la dotación, y la cesta inicial de consumo está señalada acá, ¿sí? Esta es la recta presupuestaria, la curva de indiferencia. El consumidor busca, dada su recta presupuestaria, la mayor curva de indiferencia que pueda alcanzar, y decide, por lo tanto, consumir esto de X2 y esto de X1.
¿sí? Bueno, entonces, dadas las dotaciones de los bienes, este consumidor, fíjense que es un oferente neto de X1 y un demandante neto de X2. ¿Sí? Fíjense que la cesta inicial no está marcada acá, pero la pueden ver igual ustedes. Entonces, supongamos que por alguna razón cae el precio del bien 1. Y este consumidor entonces es un vendedor neto de X1. Primero veamos cómo representamos este shock, ¿no? Fíjense que si no cambia la dotación, ¿sí? Estamos acá suponiendo un shock al precio, ¿sí? Que afecta el valor de la dotación y afecta el valor de los bienes y servicios que compra este consumidor en el mercado, ¿no? Pero bueno, si no cambia la dotación, esa recta presupuestaria, la nueva recta presupuestaria post-shock, digamos, va a tener que pasar por la dotación, porque la dotación sigue siendo una cesta asequible para el consumidor. Entonces, ¿cómo representamos el shock? Cambiamos la pendiente de la recta presupuestaria, ¿sí? En este caso, si cae P de 1, la recta presupuestaria se hace más, a ver, en este caso sería más inclinada, a ver, no, menos inclinada, perdón. Fíjense que teníamos esta la inicial, claro. Cae P1 sobre P2, la recta presupuestaria pivotea en torno al punto de dotación, ¿sí? Y se hace como más chatita. ¿Sí? Teníamos, esta era la inicial, era relativamente más inclinada, pasamos a una más chatita porque caen los precios relativos, ¿sí? Cae P1 sobre P2. Bueno, y en este caso fíjense que no pivoteamos en torno a la ordenada al origen ni a la abscisa, porque estamos diciendo que justamente, ¿se acuerdan que las ordenadas al origen representaban lo máximo que puede comprar el consumidor de cada uno de los bienes, de X2 en este caso y de X1 en este caso? Eso cuando teníamos la renta monetaria fija, pero cuando tenemos la renta monetaria con posibilidades de cambiar, justamente esa renta, estamos diciendo, depende del valor de la dotación, ¿sí? Entonces, si suponemos cambios en los precios de alguno de los bienes, en el precio de alguno de los bienes, y eso va a afectar la dotación, obviamente que la recta presupuestaria no va a pivotear en torno a la ordenada al origen o a la abscisa al origen, sino que va a pivotear en torno a la dotación, ¿sí? Bien. Y bueno, entonces rotamos o pivoteamos la recta presupuestaria en torno a la dotación en el sentido que nos indica el cambio de los precios relativos. Entonces en este caso se vuelve como más chatita, ¿sí? O menos inclinada la recta presupuestaria. Y ahí, bueno, tenemos que analizar qué es lo que ocurre, ¿no? Ahora en un rato vamos a ver la ecuación de Slutsky ampliada, aplicada a este caso de renta monetaria variable, y eso nos va a permitir terminar de entender qué pasaría en este caso, pero por ahora veamos con las herramientas que tenemos qué nos dice la intuición, digamos, acerca de qué pasaría. Vamos a analizar en particular qué ocurre si este consumidor sigue siendo un oferente neto del bien X1, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros dijimos que la situación inicial era un oferente neto de X1 y un demandante neto de X2. Entonces, si luego del cambio pasamos a esta nueva recta presupuestaria, él sigue siendo un oferente neto, ¿sí? Quiere decir que la cesta que él demande, la X1 que él demande, tiene que estar posicionada en la recta presupuestaria nueva y tiene que estar o sea, tiene que ser una cesta que esté por debajo, digamos, de W1, o en particular tiene que estar entre X1, la X1 inicial, ¿sí? Eh, y W1, ¿sí? Esto para indicar que el consumidor siga siendo un oferente neto, ¿sí? Para que sea un oferente neto, en realidad la demanda, la X, tiene que estar por debajo de la W, de forma tal que él ofrezca más de lo que demanda en el mercado de ese bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son esas cestas que están por debajo de W? Fíjense, todo el tramo de la recta presupuestaria este gris, ¿sí? que nos daría una idea de qué es lo que pasaría con este consumidor si él sigue siendo un oferente neto. Fíjense que son todas cestas de consumo, todas estas, que ya eran asequibles en la situación inicial. ¿Sí? ¿Por qué eran asequibles? Porque están contenidas dentro del primer conjunto presupuestario. ¿Sí? Fíjense que todas estas cestas de consumo estaban dentro de este conjunto presupuestario más amplio, si se quiere, o el conjunto presupuestario inicial. ¿Sí? Y todas estas cestas de consumo que eran asequibles para el consumidor, ¿sí?
estas, en realidad vamos a focalizarnos en esta, entre la que están entre X1 estrella y W1, ¿sí? Eran asequibles, pero fíjense que son cestas que no fueron preferidas por el consumidor, ¿sí? Es decir, en la situación inicial el consumidor buscó demandar este nivel de X1, y no todas estas que están entre X1 y W1. Entonces, ¿eso qué implica? Que necesariamente si el consumidor, cuando cae el precio del bien 1 y tenemos este efecto en el conjunto presupuestario, si el consumidor continúa con la intención de ser un vendedor neto de X1, ¿sí? Es decir, de ofrecer en términos netos el bien X1, por lo tanto se posicionará en este tramo de la recta presupuestaria, y como estas cestas eran asequibles y no fueron preferidas para el consumidor, entonces él necesariamente va a disfrutar de un menor bienestar bajo esa elección, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser la cesta que termine demandando? Acá está una hipotética cesta, ¿no? Que justamente nos muestra que él alcanza una curva de indiferencia relativamente más baja. Pero ya sea esta, cualquiera que sean las cestas de consumo, si él sigue demandando una cantidad por debajo de su dotación, o en otras palabras, si sigue siendo un oferente neto de X1, él va a llegar a una curva de indiferencia más baja. Bueno, ¿y ahora qué pasaría si él, al ver, digamos, que se reduce P1, él dice, no, yo en realidad como yo estoy vendiendo un bien cuyo precio ha bajado y eso influye en mi ingreso, ya vamos a ver que eso lo vamos a llamar efecto renta-dotación, entonces yo no voy a ser más un vendedor neto de ese bien, yo voy a pasar a ser un comprador neto, ¿sí? Entonces eso quiere decir que él se posicionaría en este tramo de la recta presupuestaria, ¿sí? Elegiría una X1 que está por encima de su dotación, ¿sí? Bueno, en ese caso, a priori nosotros no podríamos hacer conclusiones respecto a cómo cambiaría el bienestar respecto a la situación inicial, ¿sí? De lo que sí estamos seguros es que si él sigue siendo un oferente neto de ese bien cuyo precio cayó, entonces él va a disfrutar de un menor bienestar, ¿sí? Y el mismo ejercicio ustedes podrían hacer, y los invito a hacer el gráfico, digamos, suponiendo que el individuo empieza siendo un comprador neto de X1 y ver cuáles son las consecuencias de un aumento del precio del bien, ¿sí? Y ver, bueno, qué pasaría con el bienestar del consumidor si él sigue siendo un comprador neto y qué pasaría cuando él piensa en ser un vendedor neto de ese bien, ¿sí? Bueno, acá todavía no tenemos como muchas herramientas todavía para decir qué va a pasar con el bienestar del consumidor. Ahora al final del video las vamos a ver. Ahora veamos, supongamos otro caso, ¿sí? Supongamos que este individuo es un comprador neto de X1, ¿sí? Entonces busquemos la recta inicial presupuestaria, es esta. Esta es la dotación, ¿sí? Y esta es la cesta inicial de consumo, o sea que por acá pasaría la curva de indiferencia, ¿sí? Sería tangente a ese punto. Entonces fíjense, es un demandante neto o comprador neto de X1 y un oferente neto de X2. Bueno, entonces, ¿qué pasa si en este caso se reduce el precio al bien 1? De nuevo, la recta presupuestaria se hace más chatita, digamos, caen los precios relativos, la recta presupuestaria pivotea en torno a la dotación, porque esa sexta dotación, digamos, sigue siendo asequible a los nuevos precios relativos, necesariamente para cumplir con la restricción presupuestaria. Bueno, entonces, acá nosotros tampoco tenemos las curvas de indiferencia, así que no sabemos en principio bien a dónde va a terminar este consumidor, pero podemos analizar al menos qué pasaría en términos de bienestar si él continúa siendo comprador neto, ¿sí? O si él pasa a ser vendedor neto. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si este individuo sigue siendo comprador neto cuando cae el precio del bien 1? ¿Sí? Entonces, esta era la recta presupuestaria inicial y esta es la recta presupuestaria final. Entonces, si él sigue siendo un comprador neto, eso quiere decir que en la nueva recta presupuestaria, él va a elegir una cesta que esté a la derecha de la dotación, ¿sí? Justamente para dar cuenta que él es un demandante neto de ese bien. Entonces, si miramos todas estas cestas de consumo, ¿sí? De la nueva recta presupuestaria, que nos muestran que el consumidor es un demandante neto de X1, vemos que todas estas cestas no eran asequibles en la situación inicial, ¿sí? Es decir que en este sentido
este tramo de la recta presupuestaria nos muestra que estas combinaciones no eran asequibles, o sea que este conjunto presupuestario es como que está ampliado, si se quiere, ¿sí? Y si el consumidor se posicionara en cualquiera de estos puntos, ¿sí? Si él eligiera cualquiera de estas cestas, él estaría en una curva de indiferencia más alta, es decir, su bienestar sería mayor en comparación con la cesta inicial. Ahora veamos qué pasa si el consumidor pasa a ser un vendedor neto, es decir, se posiciona desde la dotación de W1, si estamos centrándonos en W1. De la dotación de W1, él elige una cesta de consumo que está a la izquierda, ¿sí? De forma tal que él es un oferente neto. Si nosotros analizamos esta cesta de consumo, vemos que todas estas ya eran asequibles en la situación inicial, ¿sí? Fíjense que el conjunto presupuestario inicial, que es este triángulo, contiene a estas cestas, ¿sí? Entonces, el consumidor, si es racional, es muy poco probable, y se busca maximizar su utilidad, es muy poco probable que se sitúe en este segmento de la recta presupuestaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas eran cestas que ya eran asequibles dada la recta presupuestaria inicial y no fueron elegidas por ese consumidor. El consumidor buscó posicionarse en la posición inicial, ¿sí? Entonces, no sería racional y optimizador posicionarse en este segmento. En otras palabras, este consumidor no va a pasar a ser un vendedor neto del bien X1, sino que va a seguir siendo un comprador neto. Se va a posicionar en este segmento de la recta presupuestaria, que es lo que dice la llave que está aquí. Entonces, no sé a priori a dónde se va a posicionar, depende de los efectos renta, sustitución, que ahora los vamos a ver, pero sí sé que él va a buscar seguir siendo un comprador neto, ¿sí? Bueno, y es muy probable que la curva de indiferencia que alcance, fíjense, sea más alta, o el bienestar sea más alto. Bueno, ahora para ir metiéndonos ya más en tema, ¿sí? O ya con más herramientas propias de este tema, que es la ecuación de Slutsky, con renta monetaria variable, vamos a ver cómo serían las curvas de oferta-precio y las curvas de demanda para este caso que estamos analizando, ¿sí? Entonces, si recordamos un poquito, la curva de oferta-precio era una curva que justamente nos representaba las diferentes combinaciones de cestas de equilibrio de los dos bienes, en este caso que estamos analizando, que elegiría el consumidor a medida que van cambiando los precios relativos ceteris paribus, ¿sí? Es decir, nosotros partíamos de una elección inicial, íbamos suponiendo cambios en los precios relativos y de esa forma vamos obteniendo diferentes cestas de consumo óptimas. Si nosotros unimos todas esas cestas de consumo, obtenemos la curva de oferta-precio, ¿sí? Eso era para el análisis que habíamos hecho previamente, ¿no? Y ahora, digamos, el concepto es el mismo. Y si nosotros pensamos un poco en la forma que tendría esa curva de oferta-precio, sería algo así como la que está acá en este gráfico de varias, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, tenemos una recta presupuestaria, una curva de indiferencia, que justamente están posicionadas en la dotación. Si supongamos que en este caso el individuo elige para ciertos precios relativos, puede ser que él elija posicionarse en su dotación, es decir, que decide no comerciar en el mercado, no comprar ni vender ninguno de los dos bienes. Entonces, esa es una elección posible, ¿no? Y la curva de oferta-precio necesariamente en algún punto va a pasar por esa sexta dotación, ¿sí? ¿Sí? Porque habrá algún par de precios y algún precio relativo tal que la elección óptima del consumidor sea esa, posicionarse en la dotación y no comerciar, no comprar ni vender bienes en el mercado, ¿sí? Entonces la curva de oferta-precio va a pasar por ese punto. Y para ciertos precios relativos, ese consumidor querrá ser un comprador, ¿sí? Un comprador neto del bien X2, que es lo que nos muestra esta parte de la curva, esta parte de la curva que se va hacia arriba, ¿sí? Fíjense lo que nos muestra esta curva. Esta curva nos muestra que a medida que aumenta P1 sobre P2, ¿sí? Por una caída de P2, el consumidor va a querer ser un comprador neto de X2, ¿sí? Es lo que nos muestra esto, ¿sí? Esta parte ascendente, digamos, la curva nos estaría mostrando que la elección de X2 y X1
o miremos la de X2, que sería más fácil verla desde este punto de vista, ¿no? La elección de X2 estaría por encima de la dotación del 2, del bien 2. Es decir, el consumidor sería un demandante neto de X2. ¿Sí? Para que él quiera más de X2 y menos de X1, que es lo que nos muestra este tramo, tendría que estar pasando, tendría que estar disminuyendo P2 en términos de P1. ¿Sí? Entonces tendría que estar aumentando P1 sobre P2. ¿Sí? Ese sería el sentido de variación de los precios relativos. Y también si ese consumidor sería para otro tramo de precios relativos, podría ser oferente neto de X2 y demandante neto de X1, que es lo que nos muestra este tramo. ¿Sí? Estas cestas óptimas, ¿sí? Esta sería una X1 y una X2, este sería otro X1 y otro X2, nos mostrarían un consumidor que elige más de X1 que lo que tiene de dotación, ¿sí? Que es un demandante neto de X1 y un oferente neto de X2. Entonces, habrían otros pares de precios relativos, ¿sí? Que serían precios relativamente bajos, ¿sí? Porque sería un P1 relativamente bajo en comparación con el P2, de forma tal que le incentiva al consumidor elegir más de X1, demandar más de X1 que lo que tiene como dotación, ¿sí? Entonces, no sabemos a priori exactamente la forma que tendría la curva oferta-precio, pero podría ser algo como esto que nos muestra variance, y estos serían posibles comportamientos. Necesariamente entonces va a pasar por la dotación del consumidor, porque siempre habrá algún precio relativo, tal que la elección óptima sea la dotación, y luego para ciertos pares de precios relativos, ese consumidor sería un demandante neto de X2 y un oferente neto de X1, y para otros pares de precios relativos, ese consumidor sería un demandante neto de X1 y un oferente neto de X2. Eso es todo lo que nos dice esta curva oferta-precio. ¿Sí? Y con respecto a la curva de demanda bruta, ¿sí? Que es efectivamente las elecciones que hace el consumidor y que va a buscar al mercado, ¿sí? Lo que compra en el mercado, tendría, si el bien es normal, ¿no? Una pendiente negativa, como la que nos muestra esta curva. ¿Sí? Y para cierto precio del bien, como P1 estrella nos muestra aquí, la cantidad demandada coincidiría con la dotación. ¿Sí? En ese punto, la cantidad que demanda el consumidor sería igual a la dotación, digamos. Eso es lo único que nos muestra esto. O está señalizada simplemente en el gráfico la dotación que tiene el individuo. ¿Para qué nos sirve señalar la dotación en el gráfico? Para poder distinguir entre demanda bruta y demanda neta en términos gráficos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, acá tenemos la demanda neta. Vamos a empezar, perdón, por la demanda bruta. ¿Sí? Entonces, la demanda bruta dijimos que representa la compra efectiva que realiza ese consumidor en el mercado. ¿Sí? Entonces, esta, si el bien es normal, suele tener pendiente negativa, como ya lo vimos. ¿Sí? Y ese consumidor suponemos que tiene una dotación del bien, 1. ¿Sí? Supongamos, estamos analizando acá el caso del bien X1, ¿no? O bien 1. Entonces, para ese bien, esta es la curva de demanda bruta y este nivel de dotación tiene el individuo. ¿Sí? Entonces, si nosotros comparamos esa dotación del individuo contra la demanda bruta, nosotros vamos a poder obtener lo que se llama la demanda neta y la oferta neta. ¿Sí? ¿A qué llamamos la demanda neta? Nosotros dijimos ya antes varias veces que existirán ciertos precios para los bienes, ciertos precios de los bienes, perdón, para los cuales el consumidor va a elegir ser demandante neto y otros precios para los cuales el consumidor va a elegir ser un oferente neto. Entonces, ¿cómo podemos construir la curva de demanda neta, que es lo que nos va a mostrar en realidad la diferencia entre la demanda bruta y la dotación que tiene el consumidor? La podemos construir como una función de tramos, ¿sí? Entonces, esta demanda va a ser positiva, ¿sí? Siempre que la demanda bruta sea mayor que la dotación que tenga el consumidor, ¿sí? Es decir, que lo que el consumidor desea comprar en el mercado, o lo que él desea consumir, mejor dicho. ¿Sí? Siempre que la elección óptima del consumidor, que está X1, ¿sí? Dado los precios de los bienes y la renta, sea mayor que la dotación que él tiene, entonces él va a demandar en términos netos ese bien. Algo que va a demandar y eso va a ser positivo, digamos, esa demanda neta. Y si eso no ocurre, la demanda neta va a ser nula.
¿sí? Entonces, eso serían términos formales. ¿Y cómo lo graficamos? Usamos el gráfico de la demanda bruta y vemos que siempre que la demanda bruta, que es esta curva, ¿no?, sea mayor a la dotación, esta es la dotación, o sea que estaríamos en este tramo de la función, entonces la diferencia entre esta demanda bruta y esta dotación va a ser la demanda neta. ¿Qué es lo que tenemos graficado acá? Fíjense. ¿Sí? Lo mismo, pero la misma función, pero solo este tramo. Este tramo, ¿sí? Sería demanda bruta menos dotación, es lo que está graficado aquí. Entonces, esto nos indica que esta es la relación entre las cantidades demandadas en el mercado, lo que quiere comprar el consumidor y el precio de este bien. Y por otro lado, nosotros podemos definir a la oferta neta de este consumidor como la diferencia entre la dotación que tiene el consumidor, ¿sí?, y la elección óptima que realiza, ¿sí? Entonces, si la dotación que tiene el consumidor menos la elección que realiza es positiva, eso va a ser la oferta neta, ¿sí? Eso es muy intuitivo, digamos, si lo que tiene el productor, digamos, de manzanas como dotación en su chacra, en su campo, es mayor que la elección que él realiza de consumo de manzanas, entonces él va a estar siendo un oferente neto de manzanas, ¿sí? Y si eso no ocurre, la oferta neta va a ser negativa, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos graficada la oferta neta, ¿sí? Como la misma sería, ¿de dónde sale? Sale de hacer W1, que es la dotación, menos las elecciones óptimas en términos brutos, ¿sí? La elección óptima, o la demanda bruta, en otras palabras, menos esto. Entonces, fíjense que la oferta neta, como está graficado acá, es lo mismo que esta partecita, pero la curva acá está invertida para mostrar una oferta neta con pendiente positiva, ¿no? Entonces esta curva nos muestra cuál es la oferta neta del bien 1, ¿sí? Cuál es la relación entre las cantidades ofrecidas del bien 1 y el precio del bien, ¿sí? Entonces fíjense cómo habrán niveles de precios suficientemente bajos para los cuales el consumidor va a ser un demandante neto, y otros niveles de precio por encima de P1 estrecha en este caso, para los cuales el consumidor va a buscar ser un oferente neto, ¿sí? Todo lo que nos dice estos gráficos es eso sencillo, digamos. Bien. Y veamos ahora entonces, ahora sí, cuáles son los efectos bajo este nuevo esquema, digamos, de pensar al consumidor como una persona que no tiene un ingreso fijo, sino que su ingreso depende de las dotaciones de bienes que tiene para vender en el mercado. Entonces, si usamos ese esquema para analizar cómo cambia la cantidad demandada del consumidor de cada uno de los bienes cuando cambia el precio de los bienes, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener que se producen tres efectos, ¿sí?, en términos de la ecuación de Slutsky. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de un efecto sustitución y un efecto renta? Y ahora vamos a distinguir dentro del efecto renta un efecto renta ordinario y un efecto renta dotación. Entonces, dentro del efecto sustitución, acá se mantiene lo que habíamos visto para la ecuación de Slutsky original, digamos. El efecto sustitución nos va a mostrar cuál es el cambio en la cantidad demandada del bien, dado el cambio en los precios relativos, manteniendo el poder adquisitivo constante, ¿sí? Es decir, dándole o quitándole renta al consumidor de forma tal que él pueda acceder a la cesta inicial de consumo, ¿sí? Entonces estamos hablando en este caso, vamos a dar solo con esta ecuación de Slutsky empleada, vamos a ver solo el efecto sustitución a la Slutsky, no a la Higgs, ¿sí? Entonces, esto nos está mostrando un cambio en el costo de oportunidad del individuo, digamos, cambian los precios relativos, y si mantenemos el poder adquisitivo constante o la cesta de consumo inicial constante, entonces el consumidor va a responder sustituyendo un bien por el otro, ¿sí? Y después tenemos el efecto renta. Y acá tenemos el efecto renta ordinario, es el que habíamos visto en la ecuación de Slutsky básica, digamos, por decirlo de alguna forma. Y este efecto lo que nos explica es cómo cambia la cantidad demandada de un bien debido a cambios en el poder adquisitivo del individuo, dado los precios relativos a su nuevo nivel, ¿sí? Es el mismo concepto que ya habíamos visto. Y lo que ahora sí introducimos es este efecto renta-dotación, ¿sí? Este efecto renta-dotación lo que hace es, como decíamos antes, ¿no? Ahora la recta presupuestaria depende del valor de las dotaciones. Y los precios de los bienes influyen en el valor de las dotaciones, ¿sí? Porque las dotaciones están valuadas a los precios de los bienes. Entonces, cuando cambia el precio de alguno de los bienes, la dotación, el valor de la dotación cambia, por lo tanto eso hace cambiar la renta,
y ahí tenemos otro canal por el cual la renta afecta la cantidad demandada, ¿sí? Entonces este efecto nos va a mostrar cómo cambia la cantidad demandada debido al cambio en el valor de la dotación y por lo tanto en la renta ceteris paribus, ¿no? Bueno, eso es en términos de definiciones, ¿no? Y ahora si lo llevamos eso a la formalización, vamos a tener que la ecuación de Slutsky ampliada en términos de... Acá está en términos incrementales, pero bueno, sería la derivada de x1 con respecto al precio del bien 1, va a estar compuesto, o lo podemos descomponer en términos analíticos y teóricos, en un efecto sustitución, en un efecto renta ordinario y en un efecto renta dotación, ¿sí? Entonces, expresado en términos de derivada, vamos a tener que el cambio en la cantidad demandada del bien 1 ante un cambio en su precio va a ser igual al efecto sustitución, que era este, ¿sí? Analizar cómo cambia la cantidad demandada de la función de demanda de Slutsky, digamos, con respecto al precio, ¿sí? Que es el efecto renta sustitución a Slutsky, menos el efecto renta ordinario, que ya lo hemos visto, ¿sí? Cómo cambia la demanda cuando cambia la renta, ¿sí? Por el cambio de la renta, por la derivada de la renta con respecto al precio del bien, que es igual a x1, ¿sí? Ahí ya está sustituido, más el efecto renta dotación, que es lo nuevo. Entonces veamos cómo podemos hallar este efecto renta dotación. ¿Sí? Nosotros en la definición recién les decía que partíamos de esta nueva definición de la recta presupuestaria, que me dice que la renta depende del valor de la dotación. ¿Sí? Entonces, si supongamos que nos estamos explicando todo esto en torno al bien x1, ¿no? Entonces, veamos cómo cambia la renta cuando cambia el precio del bien 1. Cambia en una proporción equivalente a la dotación. ¿Sí? Esto sale de derivar m con respecto a P1. Entonces, este efecto renta-dotación lo vamos a representar formalmente como la derivada de la función de demanda con respecto a la renta por la derivada de la renta con respecto al precio. ¿Sí? Esto es lo que decía recién. Si cambia el precio del bien, eso va a afectar al valor de la dotación, va a afectar a la renta y por esa vía la renta va a afectar a la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Como una derivada en cadena. Bueno, y ahora como nosotros sabemos que esta derivada es igual a W1, reemplazamos esta derivada por W1. Y ahora todo este término, que es el efecto renta-dotación, lo reemplazamos acá. Y así, y sacamos factor común, y así tenemos nuestra nueva ecuación de Slutsky ampliada. Así que lo que nos dice es que el efecto total en la cantidad demandada del cambio en el precio de uno de los bienes es igual a un efecto sustitución y a un efecto renta ordinario y dotación, ¿sí? Entonces fíjense que acá vamos a tener diferentes posibilidades según el consumidor sea un oferente o un demandante neto del bien, ¿sí? Creo que eso lo tengo por acá. Sí. Entonces, vamos a tener diferentes posibilidades, ¿no? Respecto al efecto sustitución, este siempre es negativo, siempre que la tasa marginal de sustitución sea decreciente, y como ya lo dijimos varias veces, entonces el efecto sustitución nos va a mostrar una relación inversa entre cantidad demandada y precio del bien. Eso siempre va a ser así. Y no cambia acá en la ecuación de Slutsky ampliada. Ahora veamos el efecto renta. El ordinario, nosotros sabemos que si el bien es normal, esta derivada es positiva. Si el bien es inferior, es negativo, ¿sí? Entonces, supongamos que el bien es normal y vamos a tener que esto es negativo y que esto es positivo. Entonces, el signo total del efecto total va a depender de si el consumidor sea comprador o demandante neto del bien. Entonces vamos a tener efecto sustitución negativo. Supongamos que el bien es normal, entonces esta derivada es positiva. Y ahora veamos cómo depende el efecto total del hecho de que sea un comprador o un demandante neto. Supongamos que es un demandante neto, entonces esta x1, que es la elección óptima, es mayor que su dotación. Vamos a tener que esto va a ser negativo. Negativo por más, o sea, menos por más, tenemos menos, entonces el efecto total estamos seguros que va a ser negativo. ¿Qué queremos decir entonces? Que cuando el consumidor es un demandante neto del bien, si aumenta el precio del bien, entonces el consumidor necesariamente va a reducir su elección óptima de ese bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es un oferente neto? ¿Sí? Es decir, si W1 es mayor que X1. Vamos a tener que los signos hacen que más por más sea más, y acá tenemos entonces que el efecto sustitución es negativo, y los dos efectos renta sumados son positivos. Entonces, en este caso, el signo del efecto total, digamos, es ambiguo en principio. Tenemos que ver qué efecto es más elevado, si el sustitución o el renta.
¿sí? Así que de esta forma cambia la ecuación de Slutsky cuando nosotros consideramos este efecto renta-dotación. Y en términos gráficos, ¿qué implica? En términos gráficos implica que vamos a tener un efecto más para analizar, digamos. Vamos a empezar por el efecto sustitución, después vamos a ver el efecto renta ordinario y por último el efecto renta-dotación. Entonces vamos a suponer que el consumidor es un comprador neto de X1 y el shock es una caída del precio del bien 1. Entonces buscamos primero la recta presupuestaria inicial, es esta gris, ¿sí? Es esta gris, y fíjense que tenemos que la elección inicial está por este puntito, ¿sí? De tangencia entre la recta presupuestaria y la curva de indiferencia inicial. Entonces, esta elección, si la comparamos con la dotación que está marcada acá, me muestra que la dotación del bien 1 es esta y la elección es esta, entonces es un demandante o consumidor neto de X1, y respecto al bien 2 tenemos que esta es la dotación y esta es la elección, entonces es un oferente neto del bien 2. Obviamente que si es un demandante neto de un bien, tendrá que ser oferente neto del otro, ¿no? Para que cierre la recta presupuestaria, la restricción. Bueno, entonces verificamos lo que dice la consigna, es un consumidor neto de X1. Y bueno, y veamos cuál es el efecto de una reducción del precio del bien 1. Entonces primero analizamos el efecto sustitución a la Slutsky. Bueno, si cambian los precios relativos, si cae P1 sobre P2, la recta presupuestaria se vuelve menos inclinada o más chata, digamos, y en vez de pivotearla en torno a la ordenada del origen, lo que hacemos para analizar el efecto sustitución, ya saben ustedes, es pivotear en torno a la elección inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el efecto sustitución a la Slutsky nos muestra cómo cambia la cantidad demandada ante un cambio en los precios relativos, ajustando la renta de forma tal que la elección inicial sea asequible. ¿Sí? Entonces, pivoteamos en torno a la elección inicial, hacemos una recta presupuestaria más chatita, ¿sí? Pasamos de esta, gris, a esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La curva de indiferencia más alta que puede alcanzar el consumidor es esta. Esta es la nueva elección, ¿sí? De este efecto ficticio, digamos, que estamos simulando, que es el efecto sustitución. Entonces pasamos de A a B en torno a elecciones iniciales, a elección del consumidor. Me muestra este efecto sustitución, que ante el cambio en los precios relativos, si se ajusta la renta para mantener la elección inicial asequible, el consumidor elige más de X1 y menos de X2, ¿sí? En términos de su elección óptima. Entonces estamos parados acá. Y ahora analizamos el efecto renta ordinario. El efecto renta ordinario implicaba, lo podríamos analizar por un lado diciendo, bueno, si cae el precio de uno de los bienes, el consumidor tiene mayor poder de compra, ¿sí? Esa es una de las formas de analizarlo. Ese mayor poder de compra, si el bien es normal, implica una mayor demanda de los dos bienes, de X1 y de X2, ¿no? Y para poder representarlo gráficamente es bueno poder interpretar de esta forma el efecto renta ordinario, diciendo, bueno, si yo parto del efecto sustitución, para llegar a la sustitución yo le quité renta al consumidor para compensarle y que la cesta inicial de consumo sea asequible. Entonces, si yo le devuelvo la renta al consumidor, ¿sí? Vamos a tener mayor renta, desplazo la recta presupuestaria hacia arriba, así explico cómo la desplazo, ¿no? Le desplazo hacia arriba, y si los dos bienes son normales, respecto al punto previo, que era el del efecto de sustitución, tengo que mostrar una elección que termine en una demanda de X2 y en una demanda de X1 relativamente más alta. Entonces fíjense que esta era la demanda de X2 y esta es la de X1, y como los bienes son normales, aumenta la demanda de X2 y aumenta la de X1. Perdón, están tocando timbre en mi casa. Bueno, a ver, espérenme un segundito.